Chat otra vez. Ahí está. Sí, recuerden que sin ningún problema me pueden preguntar o activan su micrófono, me ponen en el chat, les contesto, ¿vale? Bien, pues creo que ya estamos. Ya estamos. Bien. Permítanme. Chop, chop. Ahí está. Bien, entonces nos quedamos en los tipos de análisis. La parte del análisis prescriptivo, que hay unas optimizaciones muy bonitas que se hacen ya con investigación de operaciones. Yo un poquito más de materias que ven los actuarios y economistas, pero bueno, pues saben, son partes de algunos modelos que ya se han hecho previamente y materia muy bonita para pues también generar optimizaciones en varios procesos, ¿no? Bien, entonces, ahora les voy a platicar un poquito sobre la historia, ahora sí, ahondado un poquito sobre lo que había comentado justamente en el resumen, que es esto de la ciencia de datos, pues no comenzó hace, pues, hace 10 años o hace 15, ¿no? Ya tiene tiempo que esto se ha ido evolucionando. Obviamente, pues el análisis de datos siempre ha existido, siempre han querido pues, generar mayores ganancias a las empresas, reducir costos, que es a grandes rasgos lo que normalmente buscan las empresas. Y pues bien, por ejemplo, algunos modelos de Machine Learning, inclusive del Deep Learning, que es otro tema muy de moda, comenzó desde 1943 con McCullon y Pitts, con el artículo de redes neuronales. Entonces, de 1943 ya empezaban a audar el cómo más o menos podíamos integrar un algoritmo más cómo generar un algoritmo más bien, de cómo funciona la mente humana, pues para poder pensar, ¿no? Bueno, más bien darle conocimiento a una computadora y que piense como un humano, ¿no? Entonces, desde hace ya, pues, que les gusta, casi 80 años, un poquito más, eh, pues ya tenían pues ya estaban investigando sobre ello, ¿no? Posteriormente viene Shannon con la famosa entropía de Shannon, que busca saber más o menos cuánta información contiene un mensaje, ¿no? Entonces, cómo poder medir ese tipo con bueno, matemática, estadística, cómo poder medir qué tanta información contiene un mensaje. Entonces, es otra teoría muy interesante que desde entonces ha ido ayudando a poder montar los cimientos sobre lo que está ahorita parado la ciencia de datos. Posteriormente viene Turing, con la parte de cómputo de máquina e inteligencia, que son estas famosas pruebas de Turing, que lo más parecido a las pruebas de Turing normalmente es como generar un chatbot, poder platicar con él y saber distinguir si estás platicando con una persona o con una computadora. Entonces, si no sabes distinguir, o si crees que es un humano con el que en realidad estás platicando, pues probablemente ya pasó la prueba de Turing, ¿no? Entonces intentábamos replicar, hacer cosas que el humano pudiese hacer y que fuesen de manera automática, ¿no? Entonces, posteriormente, me voy saltando algunos años, viene el futuro del análisis de datos por Tukey, que es un excelente estadístico, apoyando, bueno, dando más cimientos estadísticos para hacer un análisis adecuado de los datos. Inclusive la parte de las bases de datos relacionales, que son pues estas tablas, o bueno, más bien estas bases de datos, que pues, ¿cómo le hago? Ok, estoy generando datos, pues ahora ¿cómo le hago para analizarlos? Bueno, pues primero necesitas juntarlos en algún lado y guardarlos para posteriormente consultarlos. Pues desde acá desde 1970 se crean estas famosas bases de datos relacionales, ¿no? Que no es más allá que pues, tablas de Excel, por así decirlo. Ay, un minuto tarde mi temporizador. Bien, posteriormente, en 1977, viene el análisis exploratorio de datos por Tukey, que da muy buenas bases para saber cómo poder generar análisis adecuados, para saber más o menos cómo tienen que ser mis datos, qué esperar de ellos, empezar a tener feeling de los datos, y desde entonces ya daban una metodología per se. Otro de los algoritmos muy famosos que se han estado optimizando y que se utilizan muchísimo, en particular en redes neuronales, es el algoritmo de backpropagation por Werbos, que es la manera de cómo se optimiza los pesos en los enlaces en redes neuronales para predecir de una mejor manera. Y dense cuenta, o sea, tenemos ya de 1974, simplemente pasaron 30 años desde el artículo de redes neuronales, el primerito, hasta el algoritmo de optimización, ¿no? De pesos. Entonces, pues sí había un gran avance. ¿Cuál era el problema de las redes neuronales? Que
el número de cálculos era gigantesco para la época. Si ustedes mal no recuerdan, sus clases de teoría de la computación, pues normalmente nos contaban que las computadoras era una bodega gigantesca y apenas si tenía 2 megas de RAM, ¿no? Entonces, pues se imaginarán que poder manejar o hacer cálculos, inclusive entrenar una red neuronal que ahorita es tan sencillo, pues obviamente no lo iban a poder hacer y por eso se quedó en pausa, por ejemplo, esta parte de redes neuronales. Pero ahorita agarró un boom impresionante, ¿no? De la mano de Ian Goodfellow y el Deep Learning. Cosas muy interesantes que están pasando ahorita, que básicamente lo vemos con la detección de rostros, detección de patrones, etcétera, el cómo diferenciar perros de gatos, entre muchas cosas más. Bien, pues, ya posteriormente, ya entrado un poquito más al siglo XX, pues vemos la parte de estadística y data science, que son artículos de Wu, que pues, esto tiene que ver, o sea, pueden dar cimientos la misma estadística para generar la ciencia de datos, pues bueno, vemos que ya hay varios planteamientos, ¿no? Posiblemente algunos, el paper de Google, que obviamente fue un revulsivo, la empresa de Google, que actualmente lo utilizamos en todo y que son de las más grandes empresas que hay en el mundo, justito atrás de Jeff Bezos, creo, o de Amazon. Entonces, pues obviamente revolucionó eso, sus motores de búsqueda, el cómo lograron optimizar todas esas consultas con el fin de pues hacer un buscador lo más inteligente posible, ¿no? Se funda el Journal, las primeras revistas de ciencia de datos en el 2002, y se crea el primer paper de MapReduce, de la mano de Dean y Gemawat. Esta parte del MapReduce pues ayudó bastante a poder manejar las bases de datos muy grandes, es decir, entra en la era de Big Data desde el 2004. Teniendo en cuenta que ya teníamos buenas bases al menos de los análisis exploratorios, pues casi alrededor de 25 años, ¿no? Entonces, pues considerablemente ya llevaba tiempo esto cosiéndose, por así decirlo. Y el MapReduce pues vino a revolucionar bastante el cómo hacer analítica avanzada como ahora se le vende por marketing. Y justamente donde entra la parte de MapReduce, entra con el artículo de Hadoop. Hadoop, que es este frame para poder manejar grandes conjuntos de datos por medio justo del algoritmo de MapReduce, pues el primero que lo implementó fue Yahoo. Entonces, desde entonces, del 2006, pues se implementó la parte de MapReduce. Y pues esto hizo un boom en cuanto a la manera de pues, encontrar insights, justo como que les comenté, de las pañales y las cervezas, el manejo y el tratamiento de datos, el análisis y poder manejar pues mucha más data. En lugar de poder ver una semana, ya logramos ver ahora un año. Y no es lo mismo poder no sesgar a cómo va una ventana de tiempo de un cierto dato que a el comportamiento anual, ¿no? ¿Qué tal que tiene estacionalidad, entre otras cosas, ¿no? Posteriormente, en el 2007, algo que se fundó muy importante es la primera biblioteca de Machine Learning en Python, que es Scikit-learn, que buscaba, bueno, lo que buscó es englobar todos estos modelos de Machine Learning en una sola paquetería y que cada quien estuviese programando y haciendo sus funciones de regresión lineal, de regresión logística, de árbol de decisión, etcétera. Entonces, de tal modo que engloban todos esos algoritmos en una sola biblioteca que busca per se pues, también ayudar al día a día del científico de datos, ¿no? Y desde el 2007. Pues posiblemente empieza a agarrar cada vez más cariño a la ciencia de datos, el Big Data ya llega para quedarse en particular, o sea, simplemente llega para quedarse ya en las grandes empresas y también las medianas empresas para poder revolucionar, como por ejemplo son estas startups como, ahí, se me fue la de Green Scooter, se imaginarán que pues cuántos viajes se hacen, no tantos, pero pues ya es necesario hacer un poquito de Big Data para poder pues, manipular la data, ¿no? El dónde ahora pongo un scooter, que son clásicas preguntas de negocio, de tal manera que tenga la mayor ganancia posible. Eh, Posteriormente viene en el 2010 el paper de Spark, que llega a mejorar todavía lo que ya había hecho Hadoop. Entonces Spark entra para todavía mejorar el manejo de datos e inclusive generar estos modelos automatizados para manejo de grandes conjuntos de datos de una manera distribuida. Entonces, ¿qué es cómputo distribuido? De una manera, por así decirlo, sencilla. Eh, Justamente en el 2010, ya hace 10 años, sale el famoso Venn Diagram de ciencia de datos de Conway, que es el que les mostré sobre la Danger Zone, etc. Se sigue avanzando. Justamente, ay, no fue Forbes.
American Post, creo, nos muestra que la ciencia de datos es el trabajo más sexy del siglo XXI, dado que pues, el número de científicos de datos que hay actualmente en el mercado son sumamente pocos y los requisitos, más bien el número de puestos que hay actualmente son realmente gigantescos. Apenas se están acortando, al menos aquí en México, dado que ya empezaron a crearse estas licenciaturas de ciencia de datos, de estas maestrías del ITAM, de la UNAM, entre otras, del CIMAT también. Pues bueno, eso ha ido acortando la brecha y pues cada vez hay más científicos de datos, eso me da muchísimo gusto, pero todavía faltan mucho y bastante. O sea, trabajo hay bastante. Y remunerado, pues que yo creo que también. Ahorita, si mal no recuerdo, el Data Scientist Junior, sin experiencia, o al menos con 6 meses de experiencia, si sabe programar y estadística, pues viene saliendo ganando como unos, así alrededor de 16,000 pesos. Y bueno, al menos no sé, yo cuando salí, yo apenas sí ganaba 8,000, entonces para mí ya era considerablemente súper bien, ¿no? Casi el doble. Y bien, bueno, y un poquito más adelante, seguramente ustedes conocieron sobre AlphaGo. AlphaGo me tumbó una tesis, por eso me tardé más en titularme, pero bueno, ayudó bastante al avance en la inteligencia artificial y es la primera red neuronal que vence en un juego de Go. También venían por allá atrás el cómo le cómo le ganaron a Kasparov, esta Deep Blue, que es la computadora que le ganó en ajedrez. Justamente creo que hoy es su cumpleaños, ¿no? O ayer, no me recuerdo, de Kasparov. En fin, entonces, por ejemplo, AlphaGo pues, vino a revolucionar también esta parte de la mano de Deep Learning. Cada vez se utiliza más las redes neuronales, dado que el número de procesadores y el cómputo distribuido pues, ayuda bastante. Y en el 2019, justamente el año anterior, pues Python se vuelve el programa más usado, ¿no? Justamente por su sintaxis sencilla y relativamente su curva de aprendizaje rápida en un inicio. Ya me gusta darle los créditos de donde lo saqué, pues es un data scientist venezolano, Fabio Vázquez, muy famoso, un rockstar ahí en LinkedIn, para el que lo quiera seguir. Dice cosas interesantes ahí en sus blogs. Bien, ahora platicando un poquito sobre Machine Learning. El Machine Learning hay 3 tipos de aprendizaje. Es el aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Entonces, primero les voy a explicar los 2 últimos, que es el aprendizaje no supervisado, justamente como dice el meme. Entonces, intentas predecir como si hay patrones entre tus datos, pero ni siquiera te dan la respuesta. Entonces, eso lo hace un poco complicado, pero hay maneras de poder agrupar datos, como estos famosos clusterings, que es agruparlo por características en vectores numéricos y ver si están muy pegaditos, pues probablemente sean un tipo de grupo, ¿no? De igual manera, se considera no supervisado la parte de reducción de dimensionalidad, que son estos análisis de componentes principales, o PCAs, para reducir tus dimensiones. Si tú tienes una tabla de, no sé, de 200 columnas, si tú le aplicas un PCA, puedes llegar a reducirla a 2 columnas nada más, de tal modo que intentas obtener la mayor información, ¿no? de las otras columnas, pero todo aplastado en 2 columnas, o en 2 variables en este caso. Posteriormente, en la aprendizaje por refuerzo, hay otros 2 algoritmos, que es el Q-Learning y el Temporal Difference, que no va más allá que, por ejemplo, si alguien ha jugado FIFA o el Maiden, seguramente, pues, ¿cómo le hace la computadora cuando recién lo compran para saber su nivel, ¿no? Pues uno juega y pues, al inicio no simplemente juega contra la computadora y está medio torpe, ¿no? Pero conforme más vas jugando, en menos de 3 minutos ya te catalogó como clase mundial, ¿no? Que es mi caso. Bueno, por decir algo. Entonces, pues, ahí justamente cómo se apoya para saber esos algoritmos de cómo jugar mejor sobre la marcha es en el aprendizaje por refuerzo, aprendiendo un poquito sobre los sensores, sobre la data externa que se genera por parte del jugador y, por ejemplo, en el caso del FIFA, cómo se mueven estos jugadores que en per se no es el que estás eligiendo, ¿no? Entonces, hay también algoritmos bastante interesantes y mucha teoría más sobre ello. Y justamente el aprendizaje supervisado consiste en poder predecir de manera de regresión o de clasificación con data que previamente sepas la respuesta. Como por ejemplo, en los casos de la campaña de Upsell, pues saber qué clientes ya han aceptado previamente mi campaña de Upsell. El upsell no es más allá que si tú siempre recargas 50 pesos, ¿cómo le hago para que ahora me recargue 70 pesitos más? Obviamente le tengo que regalar algo, como 20 gigas, que es lo que está pasando ahorita con el COVID, ¿no? Recargas 10 y te regalan 10 gigas, está genial. Pero bueno, en estas campañas la idea era regalar, si mal no recuerdo, como 100 megas o 200 megas. Ahí aguantaba para algo. Para una serie de Netflix, yo creo.
Y bien, entonces aquí en el aprendizaje supervisado, pues se divide en dos grandes problemas. En los problemas de regresión y los problemas de clasificación. En regresión tú quieres predecir una variable continua, es decir, por ejemplo, el número de contagiados de COVID. ¿Cuántos vamos a tener mañana o pasado mañana, en un mes o en 10 años? ¿O cuándo va a ser el punto de inflexión? Etcétera, ¿no? ¿Y qué algoritmos conocemos? Pues una regresión lineal, una regresión polinomial o multilineal. Entonces, si ustedes alguna vez han hecho una regresión en sus prácticas, pues bueno, bienvenidos. Ya saben Machine Learning, o al menos un cachito de ello. Ya tenemos un poquito de regresiones un poquito más, por así decirlo, pro, que son regresiones penalizadas. Ya le meten un poquito más de estadística para que aprendan mejor los algoritmos y predigan de una mejor manera, que son las regresiones Rich y Lasso. Y posteriormente en la parte de clasificación tenemos la regresión logística, para poder ahora, en lugar de que me prediga un valor numérico, ahora quiero que me indique una probabilidad de éxito y que me lo parta ahora sí en una variable discreta. ¿Eres o no eres? 1 o 0. Y que tenga asociada una probabilidad de si eres o no eres, si me vas a aceptar mi campaña o no, si vas a estar contagiado o no, dado tus características, si vas a tener diabetes o no, dado tus características, ¿no? Entonces, entre ellos, pues tenemos la regresión logística, los árboles de decisión, los bosques aleatorios. Los bosques aleatorios no son más que árboles de decisión. Un árbol de decisión son básicamente catálogos de preguntas y respuestas, if-else, por así decirlos, pero de una manera un poquito más inteligente de cómo cómo generar esas preguntas según mis datos y cómo partir mis datos y sí va a ser por ciertas características. Posteriormente, los bosques aleatorios, pues no es más que un montón de árboles de decisión que lo que buscan es que no se sobreentrene, es decir, que no se aprenda de memoria estos árboles de decisión la data, porque si tú le cambias un poquito, puede que ya no te prediga adecuadamente a tus variables. Entonces, estos bosques aleatorios, pues dice, oye, pues, ¿por qué no invitamos a todos tus 8 demás hermanos árboles y vemos si entre los 8 predecimos mejor que si solo nos confiamos en uno solo? Entonces, pues, si suponemos que todas las cabezas piensan igual, pues probablemente el n más 1 es mejor que una, ¿no? Posteriormente tenemos los Grading Boosting Machine, que es en particular el que yo utilicé mi modelo, que son estos bosques aleatorios, pero con esteroides. Van de la mano con dos procesitos, que es Boosting. Bosques aleatorios tiene Bagging, para evitar el sobreajuste. Y no es más que optimizar la manera en cómo predicen estos algoritmos. También entre ellos tenemos las máquinas de soporte vectorial, que son mandar hiperplanos en nuestros datos para poderlos partir lo más que se puedan y poder predecir si son o no son. El KNN o K-Nearest Neighbor, que es, pues dime con quién te juntas y te diré quién eres, a grandes rasgos. Si estás muy cerquita de los que eres, pues probablemente tienes el mismo valor. Y posteriormente, pues las redes neuronales, y de las redes neuronales, pues nace el Deep Learning. Y el Deep Learning, bueno, sí, un poquito nada más platicándoles sobre redes neuronales. Las redes neuronales son pues, nodos que están interconectados entre ellos. Un nodo puede ser un valor, o bueno, varias variables y su valor correspondiente, y posteriormente están asociados a otro nodo con una función de activación. Si los enlaces, cómo se enlazan estas redes neuronales, si el peso del enlace multiplicado por el valor de la variable es suficiente valor para cuando pasa por la función de activación, pasa esa respuesta y ayuda a poder predecir si sí es de cierta clase o no. Y estos pesos, ¿cómo se van optimizando? Pues dependiendo. Si pasó el valor así pelón como va, suponiendo que los pesos son 1, si resulta que se equivocó, pues probablemente empieza a tratarse, más bien empieza el algoritmo de backpropagation para poder corregir estos pesos de los enlaces y que prediga mejor la red neuronal. Y el Deep Learning no es más que, estas redes neuronales tienen distintas arquitecturas. Podemos tener capas entre ellas, una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. En la capa oculta es donde se hace todo el desmán, porque puedes tener muchísimas neuronas ahí interconectadas de varios niveles, etcétera. Entonces, el Deep Learning ya se considera si tiene 3 capas ocultas. Y bueno, cosas interesantes es que todos los que tienen asterisco pueden resolver tanto problemas de regresión como clasificación. Están programadas y bueno, se generaron para poder resolver ambos problemas. ¿Cuál es el bueno? Depende, tu problema. No te puedes casar con uno. Muchas veces, el 60%, 70% yo consideraría de las veces los problemas en ciencia de datos y en particular en Machine Learning se resuelven con una regresión logística. Si quieres perfeccionar tu modelo, ya posteriormente ya te puedes ir adentrando a cada vez hacer un modelo más complejo.
Y pues bueno, pues esto, como les comento, ya tiene años. Todo esto nació de la estadística. Entonces, pues normalmente la estadística ya vivía desde hace tiempo. Después se le llamó Machine Learning, que son estos algoritmos de automáticos por medio de la programación. Y pues si uno lo monta sobre PowerPoint, pues ya es inteligencia artificial. Si es código, es Machine Learning. Y bien, pues me voy a tomar unas, ¿qué? 10 minutitos más, para no hablar más allá de 1 hora 20, sobre las aplicaciones en marketing. Entonces, en particular lo que se ha hecho de ciencia de datos y marketing, pues podemos tener distintos aplicaciones, que es el perfilamiento de clientes, es decir, cómo hacer unas campañas personalizadas, es decir, si a un cliente resulta que se la pasa en datos en Netflix, pues ¿por qué no le mando a ese cliente en específico pues sus datos específicos para Netflix? Es más probable que me genere una recarga si yo ya sé que le gusta ese tipo de cosas, ¿no? O el cliente o los abuelitos, ¿no? Que normalmente son el tipo de cliente que se la pasa mandando mensajes. A lo mejor 100 mensajes no son suficientes para ellos y solamente ellos lo utilizan. Entonces hay que hacerle una campaña y encontrarlos entre todos los tipos de distintos de clientes, ese tipo de viejitos, pues para mandarle la campaña que me recargue y pues, generar ganancias, ¿no? A eso se refiere con campañas personalizadas. Después otro tipo de perfilamientos como es el cross-sell, que no es más que los recomendadores de productos de Amazon, que es, todos los clientes que compraron, no sé, los audífonos gamer, también compraron una silla gamer. Entonces, pues ahí haces una venta cruzada, ¿no? Si ya compró esto, pues le vendo algo semejante para que me aumente la probabilidad de que me compre. El upsell, que es justamente lo que les comenté, que suba un poquito su gasto, pero sin que lo sienta el cliente, obviamente. Los motores de recomendación, que eso es sobre lo que está montado Google, Amazon, sobre todo. Tienen unos motores de recomendación excelentísimos que normalmente le atinan. Hasta da miedo que ya de repente justamente nos atinan qué es lo que queremos. Pero bueno, la data está más que manoseada en esos casos. Permítame. Pues obviamente algo clásico que nos piden en marketing es, ok, ¿cómo se segmentan mis clientes para yo generar las campañas? Entonces, hazme una segmentación de clientes para posteriormente yo ayudarte, para poder yo generar campañas y que se me ocurra, ¿no? Entonces, la segmentación de clientes, que normalmente sale con un clustering. También puedes hacer un análisis de precios, saber si es lo mejor como lo estás haciendo, hacer análisis de elasticidad de precio con respecto a precio y demanda, qué tanto conviene. Un análisis de sensibilidad, es decir, si yo aumento muchísimo el precio, qué tal que todos se me echan para atrás, ¿no? Y ya nadie me compra, o peor aún, se me van de la compañía porque se los vendí muy caro. Entonces, también esa parte de la sensibilidad en el precio y por ende una optimización en precios y costos. La retención en clientes, que lo podemos ver en el análisis de sentimientos, como por ejemplo los tweets. Probablemente un cliente que ya se te vaya a ir, pues ya se está quejando todo el día en Twitter, ¿no? En Facebook o en la plataforma de su elección. Entonces, pues podemos capturar esos clientes y llegar a ellos de tal modo pues, que no se nos vayan de la compañía, ¿no? En el caso de telco. La identificación de churners. Churners son estos clientes que se van de la compañía y aparecen en la competencia. Entonces, por decir nombres, no sé, resulta que yo estaba en AT&T, me mandaron 60 campañas y estoy harto, ya los mandé al demonio y me siguen mandando, entonces pues ya, mejor me voy a no sé, Virgin. Entonces pues ya ahora ya me volví un churner, ya soy parte de Virgin y ahora ellos me intentan capturar, ¿no? Podemos también tener campañas en real time, que corresponde a la generación. Qué increíble estaría que tú pasaras por un Oxxo, compras no sé, unos dulces o tus papitas, y justamente antes de que te salgas del Oxxo que te llega un mensaje. Oye, ¿por qué no recargas 20 pesos y te regalo megas? Pues probablemente la vas a aceptar, ¿no? Porque dices, bueno, pues ya estoy aquí. Nada me cuesta volver a formar. Aunque también está de terror, ¿no? Que llegue en ese punto de saber dónde estás y demás. En particular no sabemos per se tal cual los movimientos, solo está asociada a las antenas. Sí, entonces no tenemos una aproximación así tan grande como Google. Pero bueno, en telco solo se asocia con tu antena más cercana. Y la otra es, pues, por ejemplo, haciendo marketing social. Si tú logras, analizando redes sociales, capturar algunos influencers o que su opinión sea importante o tomar en cuenta, pues puedes a ellos hacer marketing con ellos, por medio de ellos, y pues, probablemente llegar a más clientes. Y bien, les explico un poquito este diagrama. En marketing al menos se dividen en dos grandes conjuntos de empresas. Entonces tú puedes atacar a las empresas ya sea por volumen, es decir, tienes un montón de clientes,
o por precio. Es decir, tienes mucha calidad, pero lo vendes muy, muy caro. Es de esas dos. Entonces, por ejemplo, si tú eres una empresa como Lanix o como las cosas chinas, pues probablemente ellos no atacan por calidad y no venden las cosas caras. Entonces, pues probablemente vendan las cosas mucho más baratas eh, y pues lleguen a más personas. O Lanix, o sea, los que no conocen Lanix, es una empresa que vende celulares hechas en México, entonces pues, no pueden venderlo tan caro, pero la idea es que ellos sobrevivan por volumen, es decir, que lleguen a la mayor cantidad de población, como lo hace Movistar, ¿no? Por ejemplo. Eh, por ejemplo, otro tipo de empresas que vemos, que es en este caso Apple o BMW, que son cosas que tienen pocas personas, pero venden cosas carísimas, ¿no? Como su computadora de casi 100,000 pesos, la última que sacaron de 64 de RAM, no, 128 gigas de RAM, creo. Es una locura. Eh, y aparte de su aparador, o simplemente para colocarlo, ya te valía 1,000 pesos, ¿no? Era una tontería. Pero bueno, hay clientes para todos, ¿no? Hay empresas para todo tipo de clientes. Entonces, pues así podemos dividir en grandes rasgos estos tipos de empresas, ¿no? Si atacas por volumen o por calidad y por ende tu precio es más caro. Y bien, pues yo les voy a contar un poquito sobre las campañas personalizadas, un caso de éxito de generación de upsell. Entonces les voy a recordar un poquito qué es el upsell. Antes de eso, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que comenté o quieren que tengamos una sesión de preguntas y respuestas al final? Bien, entonces yo creo que me espero al final. Súper. Entonces, bien, el upsell que es, eh, lo que busca es pues, que recarguen un poquito más los clientes, dado que siempre han estado recargando, no sé, 50 pesitos. Entonces, yo siempre recargo 50 pesitos semana a semana porque me pagan semanalmente. Pero pues buscamos que intenten aumentar un poquito sus ingresos, ¿no? La compañía. Entonces, ¿qué tal que a este cliente, mi perfil soy un heavy user, me la paso pegado. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo me la paso pegado al celular, en el Facebook, etcétera. Entonces, probablemente o en YouTube me la paso, me acabo mis datos, ¿no? En contenido de redes sociales. Entonces, probablemente, pues a mí estaría súper cool, pues que me llegara una promoción de recargo un poquito más de lo que normalmente hago y pues que me den más megas, ¿no? De eso que hago. Entonces, justamente eso es lo que busca atacar el upsell. Entonces, ¿cómo se hizo este modelo? Se hicieron 3 tipos de modelos, en donde primero queríamos estimar, fue así como se fue construyendo, duró como 9 meses, porque no es fácil, y aparte de que era mi primer modelo, entonces creo que el primer modelo perdí como 30,000 pesos casual, pero bueno, de los errores se aprende. Posteriormente ya no lo pagué con mi sueldo, pero bueno, lo pagué con el modelo, que sí funcionó. Y bueno, el primer modelito que se generó fue predecir cuándo van a recargar estos clientes. Entonces, si yo sé cuándo va a recargar, pues qué mejor que me llegue un mensaje justamente cuando voy a recargar, ¿no? Y así puedo ver si ese cliente me va a aceptar esa campaña y si la campaña es atractiva. Entonces, pues, ¿qué ventajas tiene este modelo? Que es, por ejemplo, yo me paro el 7 de abril, mira, curiosamente hace 4 años, una semana, hace 3 años, una semana estaba haciendo este modelo. Yo me paro el 7 de abril, tomo la historia de un año hacia atrás de todos mis clientes, de cómo se han ido, hago agregados, etcétera, muchísimas variables. Ahorita les explico qué tipos de variables usé para predecir si sí me va a aceptar mi campaña de upsell o no. Entonces, yo me paro ahí y predigo si este fin de semana, del 10 al 12, me va a hacer una recarga. Entonces, si yo estimo adecuadamente cuándo va a recargar, pues probablemente también me acepte mi campaña, ¿no? Posteriormente hice un segundo modelo que es con todas las campañas anteriores que se han hecho de upsell, ahora hago un modelo de tal modo que aprenda de aquellos que ya me aceptaron mis campañas. Cabe mencionar que la efectividad en marketing es bajita, ¿eh? O sea, para aquellos que piensan que saliendo de la academia normalmente vamos a tener nuestras efectividades o inclusive umbrales de confianza bueno, en efectividades de más allá del 50%, pues, olvídenlo, ¿eh? Al menos en marketing lo que me ha tocado es muy, muy poco. En particular en estas campañas tenían una efectividad alrededor entre el 5 y el 2%. Entonces, pues se imaginan que es básicamente una basura. De 100 clientes, uno te lo acepta.
2, 3, 5. Entonces, pues muy poquitito. Entonces, bueno, ahora después que se hizo otro modelo en el cual de todos esos clientes, ya sin importar si ibas a recargar ese fin de semana o no, de todos los clientes anteriores que ya te han aceptado tu campaña, pues tú dime cómo son, aprende de ellos y predice, ¿no? Pero esto qué tiene, siempre y cuando tú vayas a recargar, tú tengas una predicción que vas a recargar en esta ventana de tiempo, del 10 al 12, ahora te vamos a asignar una probabilidad de si vas a aceptar ahora la oferta, es decir, si va a ser atractiva para ti la oferta. Entonces, un modelo asociado con ya un error precargado, ¿no? Que es el de, sí, ¿qué tal que yo no le atiné bien? Si sí iba a recargar ese día, entonces pues ya ni para qué le estimo la probabilidad, pero bueno, hay a veces errores asociados al hacer un ensamble de modelos. Y por último, un último modelo de, ok, no me importa qué día van a recargar, mejor les enseño qué perfil tiene el cliente y pues eso, si el modelo aprende bien de cómo diferenciar estos clientes que sí me aceptan la campaña de los que no, o detectar mi perfil de cómo soy yo, de que recargo siempre 50 pesitos y a ver si me puede alcanzar el dinero, y aparte de todo, pues me lo paso en datos, pues probablemente va a funcionar, ¿no? Y puede estimar asignarles una probabilidad y aprendiendo de esos clientes. Entonces, algunos tienen sus ventajas y sus desventajas. Y bien, pues vamos un poquito a los resultados. La efectividad. Este es el caso del modelo M0, es decir, la probabilidad de que qué día vaya a recargar el usuario. Entonces, en el eje Y tenemos el error. ¿Cuántos días en promedio me equivoqué? Entonces, por ejemplo, a todos aquellos clientes que yo les dije que iban a recargar, me paré el lunes, el martes, y les dije que iban a recargar el miércoles, en promedio, si yo seleccionaba ahí un cliente al azar, pues en realidad él no había recargado el miércoles, él recargó hasta el viernes, digo, hasta el jueves, es decir, 2 días. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si ahora yo me estoy parado en martes y le digo que va a recargar el jueves, pues en realidad este cuate no recargó el jueves, recargó el viernes, es decir, un día más. ¿Qué cosas interesantes sacamos? Que es justamente cuando yo quería predecir si en mi ventana de campaña, que era de sábado a lunes, en el día 4, 5, 6 y 7, en promedio, si yo agarraba aleatoriamente, para los que predecía 4 días y 5 días, le atinaba bastante bien, en promedio. Entonces, pues era una aproximación bastante adecuada, ¿no? Entonces funcionaba básicamente. Posteriormente, ahora en M1 y M2, tenemos una gráfica. Esto es, en el eje Y es la efectividad, en ambos casos. Y lo que hacemos es partirlo el eje X en deciles de probabilidad, es decir, el decil 10 son todos los clientes que tienen la mayor probabilidad, la mayor de las mayores. Es decir, del 90 al 100% de probabilidad, por así decirlo, suponiendo que es normal. El percentil 90 tiene del 90 del 80 al 90, y así nos vamos. Entonces, por ejemplo, lo que estimó este modelo es la efectividad promedio de las otras campañas era el 3%. Entonces, si yo le mandaba a todos mis clientes con del 90 al 100 de probabilidad, pues iba a tener una subida en efectividad de casi el 300%, es decir, iba a tener una efectividad llegando al 12%. ¿Ok? Entonces, pues básicamente la reventaba este modelo. De pasar de 3% a triplicarlo, entonces pues está bastante considerable. Y en el caso del M2, pues es básicamente lo mismo. Y nada más incluyendo, aumentando todavía más la probabilidad. Esto es engañoso. O sea, no es enteramente cierto. ¿Por qué? Que tú mandes todos los clientes que tengas de 90 a 100 de probabilidad, probablemente sean solamente 3 personas. Por eso te puede salir la efectividad tan alta. Entonces puede ser engañoso, ¿no? En esos temas. Pero bueno, depende de cuántos mandes, quieras acompañar, tienes que hacer tu análisis de cuántos tienes que mandar mínimo, de tal modo que sí suba tu efectividad. Bien. Ahora, ¿qué variables fueron las que se utilizaron? Pues al final nos quedamos con el modelo M2, es decir, el modelo que, dado que tú ya sé que me aceptaste la campaña, voy a predecir sin importar la ventana de tiempo. ¿Qué cosas fueron importantes? Por ejemplo, ARPU Pre, es ahí a donde me refiero en expertise de negocio. El ARPU es cuánto el usuario se gasta mensualmente. Entonces, por ejemplo, si el usuario normalmente se gastaba alrededor
de 50 pesos y la campaña justo era de 60 pesos, probablemente le iba a alcanzar y era más probable que te la aceptara. Pero ¿qué tal que el ARPU previo del cliente era de 10 pesos y tú le estabas ofreciendo 60 pesos, que recargara 60? Pues no tenía sentido, ¿no? O sea, ¿para qué le mando? No le va a alcanzar. La otra variable bastante interesante es la frecuencia de la moda, es decir, cada cuando recarga. Si él recarga semanalmente, pues es más probable que me acepte mi campaña, dado que mis campañas son semanales. Otra métrica de negocio, pues les digo que va de la mano, no tanto con estadística. Es importante la parte estadística, pero si no sabemos de negocio, cuestan generar variables adecuadas que te ayuden a predecir. Que es cuántos días llevas sin recargar entre el promedio de días entre cada recarga. Entonces, si un cliente ya lleva muchísimo sin recargar, pues es posible que ese cliente ya ni siquiera lo tenga que acompañar. Probablemente ya, pues, bueno, se le dice en la jerga de negocio, no es que pase, ya se murió el cliente. Es decir, ya se cambió de compañía o simplemente tiró el chip o se lo robaron, etcétera. Entonces, este risk pues, nos daba más feeling porque nos indicaba cuando un cliente estaba próximo a que ya vaya a hacer su recarga o que simplemente ya ni siquiera vale la pena acompañarlo. Y el cociente va de la mano. Y DCR es el día sin recargar. Entonces, pues si se dan cuenta, generamos igual algunos estadísticos, o sea, un poquito de estadística, como los cocientes, entre los días sin recargar y la vigencia de sus productos de su última recarga, los días que faltan para su quincena, suponiendo que los clientes recargan cada quincena, etcétera, ¿no? ¿Cuántos megas lleva gastados dividido entre cuántos megas se gastan normalmente? Entonces, si es un heavy user y ya se los gastó todo, probablemente ya no necesariamente, a lo mejor su recarga está en vigente, pero todavía ya no tiene datos. Entonces, probablemente ya vaya a recargar, entre otras cosas más. Bien. Y pues, súper. Es todo. ¿Tienen alguna duda? A ver, si quieres, otra vez salgo y vuelvo a entrar, que queda un minuto para que tengamos las preguntas y que no Claro. haya un minuto de tiempo para preguntas. Entonces, Vale. otra vez cierro sesión y la vuelvo a abrir. Entonces, ahorita Vale. nos vemos en unos segundos. Sí.